Estamos viendo nuestra serie de Dios en la adversidad, la presencia de Dios en esos momentos de adversidad. Por cierto, les recuerdo que en los comentarios van a ver el enlace, el link para el material que hemos preparado para los niños y también para una forma donde si durante el mensaje te surge alguna duda, quisieras saber más acerca de alguno de los puntos o quisieras hacer cualquier comentario, si quisieras conocer más acerca de Dios, escríbenos y con mucho gusto me pongo en contacto contigo. Hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama La Princesa Prometida. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Pero hay una parte donde un hombre con la máscara negra captura a la princesa. Y platicando con la princesa, ella le empieza a hablar del hombre al que ella ama y cómo ya lo ha perdido para siempre y todo eso. Y el hombre de la máscara negra se burla de ella. Y ella se enoja y le dice, ¿por qué te burlas de mi dolor? Y él le responde, la vida es dolor, princesa. Cualquiera que diga algo diferente está tratando de vender algo. Y es una frase que se me ha quedado muy grabada, que se usa mucho, de hecho, para los que somos aficionados a ese tipo de películas. La vida es dolor. El que diga algo diferente está tratando de vender algo. Y lo que está diciendo ahí es que hay una presuposición de que en la vida no debería haber sufrimiento, que en nuestra vida debe haber un mínimo de dolor, de frustración, de desilusión, que el estado normal de la vida es uno de gozo, de alegría, de no tener preocupaciones. Y la realidad es que la vida es precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y estamos afectados por el pecado. De hecho, hay algunas declaraciones en la Escritura que deben llamarnos mucho la atención por el mensaje que están dando. Déjenme decirles algunas de ellas. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Le está diciendo, no tengan la expectativa de que de aquí en adelante todo va a estar todo dar. Más bien, en este mundo, en esta vida terrenal, va a haber problemas. El apóstol Pedro, escribiéndole a los cristianos del primer siglo, y mucho tenía que ver con las persecuciones que estaban sufriendo, pero les dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Lo que está diciendo es, ok, van a venir los cocolazos, no te sorprendas. No te pongas a pensar, ay, es que esto no debería suceder. Si yo soy cristiano, yo estoy en las manos de Dios, ¿por qué me está pasando esto? No te sorprendas. Casi como diciéndole, más bien sorpréndete si no te está pasando nada negativo. Y un pasaje que es bien profundo, debe impactarnos, es cuando Isaías habla del siervo sufriente. Al final del capítulo 52 y todo el capítulo 53 de Isaías, él está haciendo una profecía acerca de este Mesías, de este siervo de Dios que va a venir a redimir a la humanidad de sus pecados, y lo describe. Y la manera como lo describe va en contra de todo lo que los israelitas habían pensado acerca de este personaje. Yo creo que en parte por eso no identificaron a Jesús cuando Él llegó. Ellos estaban esperando algo diferente. Y en la descripción que hace el profeta Isaías de este siervo sufriente, hay dolor, hay martirio, hay desprecio, hay sufrimiento. De hecho, para mí es muy impactante que en el versículo 3, esta es la manera como describe al siervo, que es Jesús. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Y ahí la manera como se identifica a Jesús, el título que se le da es varón de dolores y experimentado en aflicción. Esa es una característica muy importante de Jesús. Él conoce el dolor, Él experimenta la aflicción. Jesús sufre. Y alguna vez escuché a alguien que decía,
¿cómo podemos nosotros, seguidores de Jesús, esperar un tratamiento diferente al que tuvo Él? Entonces, el hecho es que en nuestra vida vamos a experimentar sufrimiento. Y entonces la perspectiva con la cual nosotros tomemos este sufrimiento va a marcar la diferencia en cómo vamos a vivir nuestra vida. Y el problema es que por lo general cuando una persona sufre se pregunta ¿por qué? Es ese sentido de que lo que está pasando no debería ser, que se está saliendo de lo normal, de lo que debería ser. Más bien la pregunta que se debe hacer es ¿para qué? Y esto es algo que los terapeutas, la logoterapia, diferentes corrientes que buscan ayudar a las personas se han dado cuenta de esto. Cuando tú sufras cualquier situación, no te preguntes por qué. No digas, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pregúntate, ok, esto es parte de mi vida, esto es parte de mi realidad. ¿Para qué? Y en la Escritura, hablando del sufrimiento, se nos presenta que el sufrimiento, por una parte, es resultado de la caída, de la entrada del pecado al mundo. Y por otra parte, tiene un propósito en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Para qué sufrimos? Primeramente, dice la Escritura que nosotros sufrimos para alcanzar la perfección. En la carta del apóstol Santiago dice lo siguiente: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y noten incluso la perspectiva que presenta aquí Santiago. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, cuando estén sufriendo. ¿Por qué nos vamos a gozar de eso? El sufrimiento duele. No queremos que haya sufrimiento en nuestra vida. Pero debemos gozarnos no por el sufrimiento en sí, sino por lo que eso va a causar en nosotros. Y conforme el apóstol desarrolla su presentación, él dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, paciencia más bien es que nosotros no somos perturbados por lo que está pasando alrededor nuestro, por nuestras circunstancias. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Hay una meta a la que nosotros debemos llegar como personas. Es lo que Dios tiene para nosotros en esta vida. Y el sufrimiento es parte de lo que nos lleva ahí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento templa nuestro carácter. Nosotros podríamos pasarnos una vida sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ningún conflicto, sin ningún dolor, y no sabríamos realmente la capacidad que tengamos de enfrentar lo que es parte de la vida. Pero cada vez que nosotros tenemos que lidiar con todo eso que está mal en el mundo, nuestro carácter se va fortaleciendo. Aprendemos cuáles son nuestras fortalezas y aprendemos cuáles son nuestras debilidades, para que cuando se dé el caso sepamos pedir ayuda en esas áreas en las que somos débiles. Y como vamos a ver más adelante, y para que en esas áreas donde somos fuertes podamos apoyar a otros. Pero más que nada el sufrimiento te va a mostrar qué es lo que valoras, qué es lo que es realmente importante para ti. El sufrimiento es básicamente la pérdida de algo o la ausencia de algo. Sufres porque algo te pasó, te enfermas y tienes esa enfermedad, has perdido tu salud, has perdido tu capacidad de salir, de realizar otras actividades, de reunirte con las personas, y eso que pierdes te causa dolor, te causa sufrimiento. O a veces sufrimos por algo que no tenemos. Es que si tan solo estuviera casado, o si estuviera casado con alguien más, o si mis hijos me obedecieran, o si tuviera yo tal título universitario, tal trabajo, si ganara tanto dinero. Y estamos tan enfocados en lo que no tenemos que dejamos de gozar aquello que ya tenemos. Además de que estas situaciones reflejan cuál es nuestro pensar acerca de Dios. A veces pensamos que cuando sufrimos porque nos pasa algo,
Dios está ausente o ignora lo que estamos viviendo, o peor aún, no le importa que suframos. Y en otras ocasiones, cuando el sufrimiento es por no tener algo que creemos que debemos tener o que necesitamos tener para ser felices, estamos pensando que Dios no quiere darnos algo que realmente necesitamos, o que Él no puede hacerlo, o nuevamente, que no le importa nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y esas son cosas muy peligrosas que pensar. Debemos nosotros aprender a estar contentos, a tener contentamiento en nuestra situación de vida, a no dejar que las circunstancias sean las que dictaminen si estoy bien o si estoy mal, pero que ese bienestar se encuentre en mi relación con Dios y en lo que yo sé que Él tiene para mí. Segundo, ¿para qué sufrimos? Sufrimos para empatizar. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios está hablando de Dios, está dando alabanzas a Dios. Y una de las cosas que él dice es, el cual Dios nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Una de las cosas más difíciles en la labor que yo hago es cuando yo sé que no entiendo la situación por la que está pasando alguien. No tengo palabras que decirle, más que lo siento, pero aún así realmente no puedo yo identificarme con el dolor, con la pena que pueden estar sufriendo. Pero hay cosas que sí. Yo ya sé lo que es perder a mi papá, perder a mi mamá. Yo tuve una experiencia hace unos años muy difícil en una situación de trabajo. Y fue algo que me dolió mucho. Pero interesantemente, después de esa situación, empecé a encontrar personas que estaban pasando por situaciones similares y que yo podía ayudarles a ellos a procesar lo que estaban sintiendo y a tomar decisiones correctas respecto a la situación en la que estaban. Cuando ellos escuchaban que yo había vivido algo similar, tenían esperanza de que yo podía darles algo que en ese momento necesitaban. Y nos dice la Escritura que en ocasiones nosotros sufrimos porque más adelante Dios nos va a poner en una situación donde así como nosotros fuimos consolados por Él, encontramos alivio en Él, y muchas veces a través de su pueblo, a través de otros cristianos, nosotros también podemos ofrecerle a esta persona consuelo y alivio. Sufrimos también para recibir vida. El apóstol Santiago, el que había dicho que lo tengamos por gozo, el sufrir pruebas, dice también, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ahora, aquí no está diciendo que cuando Dios nos ve sufrir, entonces dice, ay pobrecito, estás sufriendo mucho, pero de premio de que sufriste tanto, te voy a dar la vida eterna. No es eso lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo que cuando nosotros sufrimos, empezamos a apreciar más y más el hecho de que Dios nos ama, que Dios se interesa por nosotros, que tiene un plan perfecto para nosotros y una vida eterna, increíble, asombrosa, después de esta vida. Y cuando nuestro deseo, nuestra esperanza, nuestro amor están puestos en Él y lo que Él tiene para nosotros, entonces todo lo demás pierde importancia y realmente vivimos la vida para la que fuimos creados. Entonces, esta vida no es una recompensa por el dolor, no es como pagar lo que perdimos, sino más bien el sufrimiento nos lleva a entender y apreciar lo que Dios tiene para nosotros por sobre lo que el mundo nos ofrece o lo que nosotros mismos pensamos que necesitamos o que deberíamos tener. Entonces el sufrimiento nos ayuda para alcanzar la perfección para la cual Dios nos creó. Nos ayuda para empatizar con otros y nos ayuda para recibir la vida que Dios tiene para nosotros. Finalmente, nosotros sufrimos también para experimentar
la presencia de Dios. En la misma carta del apóstol Pedro, un poco más abajo, después de que él dice, ¿por qué se sorprenden si hay sufrimiento? Él dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y nuevamente, aquí tenemos que entender qué es lo que está diciendo el apóstol. Dice, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo. Déjame decirte una vez, tú nunca vas a sufrir lo que Cristo sufrió. Porque Él sufrió todo lo que nosotros vamos a experimentar. Y hay muchas cosas que yo no he experimentado ni creo experimentar en esta vida. Jesús sí sufrió lo más fuerte de todo lo que hay en cuanto al sufrimiento humano. Entonces no se refiere a que sufrimos lo mismo que Cristo. Dice que compartimos los padecimientos de Cristo. Y ahí está hablando del amor que Cristo expresa en su pasión y muerte por nosotros. Ese compartir los padecimientos de Cristo es regresar un poco a lo que veíamos antes, nos muestra lo que es realmente importante y en lo que debemos estar enfocados, en la relación con Dios. Ese dolor nos ayuda a darnos cuenta que todo lo demás pierde significado, pierde importancia. Cuando entendemos el valor que tenemos para Dios, que envió a su Hijo a padecer, a sufrir por nosotros de esa manera. No porque Dios sea un masoquista que quiso, es un sádico, ¿no? El que hace sufrir a propósito. No porque Él se goce en hacer sufrir a su Hijo, sino porque en el sufrimiento del Hijo nos damos cuenta hasta dónde llega el amor del Padre, de Dios mismo, porque Jesús es Dios y Él sufre por nosotros, para mostrarnos el amor que tiene. Por eso el apóstol Pedro puede decir, regocíjense, porque en esa identificación con el padecimiento de Cristo, con el entender, el apreciar el sufrimiento de Jesús por nosotros, lo que eso significa en cuanto a la relación que tenemos con Él, entonces más aún crece nuestra esperanza certera de la vida que vamos a tener con Él cuando Él está en su gloria. Y por eso dice el apóstol Pedro, y nos vamos a regocijar con gran alegría. Entonces, el punto no es si vas a sufrir. Si hay algo que te podemos garantizar totalmente, es que en tu vida va a haber sufrimiento. Y no sé cuál es tu situación durante estos días, pero pregúntate si realmente estás sufriendo. Yo sé que hay muchas personas que sí, pero algunos estamos bastante bien y debemos reenfocarnos entonces. Entonces el punto no es si vas a sufrir, el punto es cómo vas a hacer que ese sufrimiento cuente para algo, cómo vas a aprovechar esa experiencia de vida que Dios te está dando. Recuerda que el sufrimiento tiene fruto, tiene propósito. El sufrimiento te puede ayudar a madurar, a llegar a la perfección que Dios tiene. Te va a ayudar al papel que tú vas a jugar en la vida de otros, consolándolos, dándoles esperanza, dándoles alivio. Te va a ayudar a apreciar lo que Dios tiene para ti, a disfrutar esa relación que Él te creó para tener con Él. Y te va a ayudar a enfocarte no tanto en lo que vives acá, sino en lo que va a ser tu vida eterna con Él, que Él ya te ha preparado. Esta semana entonces, quiero que te hagas este par de preguntas. Primeramente, ¿qué tanto sufres realmente? Si nosotros fuéramos a calificar el nivel de sufrimiento de las personas, ¿por dónde caerías? ¿Eres de los que más sufren? ¿Eres un mártir? ¿O eres de los que están a todo dar? A ti no te pasa nada. Yo creo que nos vamos a encontrar que estamos por el 50, 60 por ahí. Y entonces hazte la pregunta, quizá en estos momentos estás pasando por algún punto de sufrimiento. Espero que no sea tu caso, pero que estés contagiado de algo, que estés padeciendo una enfermedad y no puedas recibir la atención médica que necesitas. O puede ser que hayas perdido tu trabajo, como ya le ha pasado a varios, y que no sabes cuál va a ser tu futuro.
O puede ser que en esta situación alguna relación se ha agravado, está peor que estaba antes. Puede haber todo ese tipo de sufrimientos. Y entonces piensa, pídele a Dios que Él te guíe con su Espíritu Santo. ¿Qué provecho puedes obtener de ese sufrimiento? ¿Cómo ese sufrimiento te ayuda o ayuda a que llegues a ser así como lo hemos visto? Déjame pedirle a Dios que Él nos guíe, nos lleve a esto. Señor Jesús, nos dice el profeta Isaías, que tú conoces muy bien el sufrimiento, que has sufrido más, peor, muchas cosas que nosotros ni siquiera empezamos a entender. Y a veces en nuestras vidas, cuando algo no sale bien, cuando algo nos lastima, cuando carecemos de algo, pensamos que estamos sufriendo, nos dolemos mucho por nuestra situación. Ayúdanos, Padre, en esos momentos a tener la seguridad de tu presencia con nosotros y por lo tanto el consuelo de la seguridad de saber que estamos en tus manos. Y ayúdanos a reflexionar en qué es lo que estás haciendo tú en nosotros a través de esa experiencia y qué es lo que vamos a llegar a ser como resultado de esa experiencia. Buscando primeramente el conocerte a ti y tener una relación contigo, pero también el saber cómo podemos ayudar y aliviar a otros. Para gloria tuya, Señor Jesucristo. Amén.